Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 29 de enero del 2021, se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Presente. Diputada Georgina Bujanda Ríos. Diputado Fernando Álvarez Monge, él mandó justificante. Y la de la voz, presente. Le informo, diputado, que nos encontramos 3 diputados de los 5 diputadas y diputados que integramos esta comisión. Muchas gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se abre la reunión de acceso remoto o virtual de la Comisión de Derechos Humanos de esta 66ª legislatura, por lo que todos los acuerdos tomados en esta reunión tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso, lo cual ya se llevó a cabo. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Bienvenida al licenciado Jesús Chávez Sáenz, director general de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para la discusión y análisis de la siguiente iniciativa. Asunto 2091. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar la fracción 3 del artículo 91 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua en lo relativo al indulto. Iniciador o promovente, licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Punto quinto. Bienvenida al licenciado David Peña de Iniciativa Spotlight ONU Mujeres para la discusión y análisis de la siguiente iniciativa. Asunto 2433. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y de la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Estado de Chihuahua, en atención a las recomendaciones realizadas por ONU, Mujeres e Iniciativa Spotlight, para impulsar acciones estratégicas con el objeto de erradicar la violencia y generar marcos normativos con más protectores, progresivos e inclusivos de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Iniciador o promovente, diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, diputada Leticia Ochoa Martínez, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Sexto, continuación en la discusión y análisis de la siguiente iniciativa. Asunto 1595. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en uso de sus facultades y atribuciones proteja los derechos de los consumidores y haga que se cumpla con los usuarios, lo estipulado en los contratos realizados con la compañía radiomóvil DIPSA, SADCB, Telcel, y hacer valer la garantía de calidad. Iniciador, diputado Omar Bazán Flores. Séptimo, asuntos generales. Octavo, clausura y hora de término de la reunión, dado que sea su caso. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de los integrantes de la Comisión del Orden del Día e informe a la presidencia el resultado de la misma.
Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Diputado Ochoa. Diputada Ochoa. También. A favor. Ay, gracias, diputada. De nada. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informó la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del orden del día para la reunión. En relación al tercer punto del orden del día, se aprueba el orden del día. Ahora bien, en relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento y que se encuentra a la disposición en esta reunión. Por lo tanto, todos los miembros de la comisión tuvimos oportunidad de conocerla. Proceda, por favor, a la votación, diputada secretaria. ¿Cómo no? Los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del acta. Para continuar con el siguiente orden del día, punto del orden del día, damos la bienvenida al licenciado Jesús Chávez Sáenz, director jurídico de la Fiscalía General del Estado, agradeciendo de antemano que aceptara la invitación para participar en el estudio de la iniciativa 2091, iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar la fracción 3 del artículo 91 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua en lo relativo al indulto. Iniciador o promovente, licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Abrimos la discusión y le damos el uso de la palabra al licenciado Jesús Chávez, director jurídico de la Fiscalía. Gracias. Puede tomar el espacio, diputada Gámez. Perdón. Adelante, no, adelante, diputado Chávez, y bienvenido. Gracias, muy amable, señor presidente Gustavo de la Rosa, los integrantes de esta sesión, a los diputados y diputadas y a todos los compañeros que estamos ahorita. Les agradezco mucho a nombre también del maestro César Peniche su invitación a este análisis y discusión sobre el proyecto de reforma de la fracción tercera del artículo 91, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Como ustedes recordarán, bueno, pues ahí tienen, yo creo, la iniciativa promovida por el señor gobernador, fue recibida por allá el 3 de septiembre del 2020 en el Congreso del Estado. Hay una exposición de motivos en la cual a grandes rasgos se señala que pues el indulto es una figura jurídica en la cual es facultad discrecional del Poder Ejecutivo otorgarla a aquellas personas sentenciadas con ciertos requisitos que establece la ley. Sin embargo, nosotros, en virtud de las circunstancias de la pandemia, la situación también que viven en los cerezos, el número de personas que están en cada uno de estos centros de reinserción social, hay un programa o hay una intención de parte del Ejecutivo Estatal de llevar a cabo ciertos indultos, pero específicamente a cierto tipo de sentenciados. Es decir, uno de los objetivos era darle este tipo de beneficios a aquellas personas, hombres y mujeres,
que pudieran tener, por ejemplo, en este año del 2021, anteriormente eran en el año 2020, pero ahora en el 2021 que cumplieran la sentencia en este año 2021, precisamente, ¿verdad? Ya estuviera de alguna manera ejecutoriada la pena, pero de alguna forma, la sanción, y de alguna forma que cumplieran en este año, en el 2021, su sanción conforme a la ley. Y naturalmente cumpliendo todos los requisitos que señala el código, ¿verdad? Pagando la reparación del daño, etcétera, etcétera. Una circunstancia en la cual de la que el Ejecutivo se vio impedido para efectuar un beneficio de esta naturaleza fue que cuando hicimos un barrido de qué tipo de personas y delitos, de las personas que estaban sentenciadas, nos dimos cuenta que muchas de las personas que pudieran tener este tipo de beneficios se encontraban precisamente dentro de las hipótesis que marca el artículo 91 bis. Es decir, este artículo 91 bis señala restricciones a los beneficios preliberacionales. Entonces, los delitos por los cuales se está enmarcando este artículo, pues eran principalmente delitos de robos agravados, que eran muchas de las personas de las cuales estaban sentenciadas y que realmente eran los que de alguna forma pudieran ser beneficiados con este tipo de indulto. Entonces, observamos que de acuerdo a este artículo 91 bis, mismo que tiene poca utilidad en la actualidad, porque recordemos que ya está la Ley Nacional de Ejecución Penal y trae otras modalidades. Sin embargo, es cierto que hay causas penales de las cuales todavía se siguen en el tradicional y que por alguna razón pudieran encuadrar en alguna de los beneficios que están ahorita en este artículo 91. Sin embargo, el indulto, por ser una facultad discrecional del Ejecutivo, creemos que no es un beneficio en sí preliberacional para todos los sentenciados o para todos los procesados, como una regla general, como lo fuera pues la libertad preparatoria o la libertad condicional. Esa sí es una regla general para todos. Sin embargo, el indulto no lo es. Por eso nosotros decíamos en un principio que esa fracción tercera no tenía razón de ser en el artículo 91, dado que no es un beneficio preliberacional, aun y cuando se tenga esos efectos, no es un beneficio para todas las personas. Únicamente pues son ciertas circunstancias que el Ejecutivo del Estado puede llevar a cabo. Entonces, en eso se enmarca precisamente la iniciativa que está presentando el señor gobernador, en virtud de que con la eliminación o la derogación de esta fracción, pues se va a tener un ámbito más amplio de delitos en el que pudieran darse los beneficios. No estoy hablando de delitos graves, ni mucho menos sumamente graves, sino delitos precisamente como son el robo agravado. Ese es uno de los más importantes, de los cuales se encuentran procesados y sentenciados tanto hombres como mujeres, más hombres que mujeres, pero esa es una de las circunstancias que nos impidió en un momento dado el año pasado llevar a cabo alguna acción de algún delito, de algún indulto que pudiéramos beneficiar a cierto tipo de población penitenciaria. Y les digo, insisto, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos que establece la ley y de todas maneras llevando a cabo unas diligencias previas ante el juez de ejecución. Entonces, ese es a grandes rasgos el motivo de la iniciativa, el tratar de derogar esta fracción para que el Ministerio Público de alguna manera podamos tener un alcance, un espectro alcance más amplio de ver quién posiblemente pudiera tener este beneficio y sobre todo que cumpla con los requisitos de la ley. Sobre todo, les digo, una de las ideas del señor fiscal general y de parte del Ejecutivo es dar este tipo de indultos a hombres y mujeres
que estén por cumplir su sentencia en este año 2021, siempre y cuando pues reúna todos los requisitos que establece en la ley. Y si ya se eliminará esta fracción tercera, pues ya no sería requisito, es decir, si hubiera una persona sentenciada por un delito de un robo agravado, por decir 2 personas que fueran robar a un centro comercial, a una tienda, pues ya esas personas pudieran estar como expectativas para poder recibir en su momento el beneficio del indulto. Hasta ahorita esa es la intención, la finalidad, obviamente cubriendo todos los derechos que se requiere cubrir a la parte de las víctimas. Entonces sí es fundamental eso para que no hubiera un problema mayor en este sentido. Entonces, a grandes rasgos, señores diputados, diputadas, esta es la finalidad con la cual nosotros queremos reformar este artículo y esta fracción, va bien derogarla y al final de cuentas señalar muy claro que el indulto pues es una facultad discrecional del Ejecutivo Estatal, no es un beneficio preliberacional que sea para todos como una regla general como los otros beneficios preliberacionales. Una pregunta. La derogación de esta fracción amplía el espectro de posibles beneficiados que hayan tenido una conducta ejemplar en el interior del penal y que reúnan todos los requisitos. O sea, amplía la posibilidad de ser beneficiados con este derecho que se hace de manera muy excepcional, por cierto. Yo nada más de muchos años pude tramitar dos indultos y fueron en casos en donde de verdad se había equivocado el juez. Había errores así garrafales, ¿no? Errores que habían condenado a un inocente. La pregunta es para no darle mucho vueltas. En lugar de reducir el universo de posibles beneficiarios, ¿esta reforma amplía el universo de posibles beneficiarios, sí o no? Y los amplía cuando ya no se encuentra restringidos la persona esté sentenciada por el delito de robo agravado, conforme al artículo, en las hipótesis del artículo 212, fracción primera, segunda y tercera. Estas hipótesis del 212 señalan cuando, por ejemplo, el delito de robo se comete en un lugar cerrado, habitado o destinado para habitación, se cometa por medio de violencia contra las personas en la fracción segunda, y en la fracción tercera se cometa robo contra vehículos. Esas son las 3 hipótesis en las cuales ya no estaría la restricción por parte de la ley para otorgar un indulto por parte del Ejecutivo del Estado. Naturalmente que la conducta es muy importante también, es fundamental también el buen desempeño de la persona y otras circunstancias que estén dentro del cerezo. Pues sí se amplía específicamente por esas circunstancias. Yo estoy de acuerdo, porque... Sí. No, siga, diputado. Me tocó atender casos en donde en este tipo de delitos de robo agravado, de manera incidental, y eran casos donde verdaderamente de manera incidental, estaba un tercero junto con el agresor y
venía la sentencia contra los tres y no había manera de poder establecer la diferencia de uno de los tres que verdaderamente pues no había subjetivamente no estaba en la lógica de los otros dos que habían participado en el delito, y era un asalto a un Oxxo o a un Del Río, algo así. Entonces, nosotros lo hemos vivido, y efectivamente estas limitaciones que se ponen para delitos muy específicos, limitaciones muy específicas, muchas veces son básicamente para proteger un tipo de negociación concreta, que era el tipo de negocios de las tiendas de conveniencia. Pero finalmente no era así, o sea, negándoles el indulto no es como se combate el robo a las tiendas de conveniencia. Se combate con una policía más efectiva y con servicios de seguridad más efectivos en la propia tienda de conveniencia. Entonces, eso me aclara muy bien, y yo lo entiendo a la primera. Estoy de acuerdo. No sé, pero es mi opinión nada más, de verdad. Además, siempre tengo la tendencia a andar defendiendo, dándoles más oportunidades a estos chavos. Gracias. Si me permite, diputado. Adelante. Bueno, qué bueno que vino Lique Chávez, le agradecemos mucho, porque a mí como que en la exposición de motivos no me quedaba muy claro, o sea, ¿por qué se estaba dando eso? Como que mencionaban también ahí mucho lo de la contingencia, pero bueno, creo que ese es el segundo plano, o sea, y ahorita como nos lo explicó usted, o sea, queda muy claro. Ay, algo le iba a preguntar, ya se me fue. Ya sé que le iba a preguntar, ya sé que se supone, bueno, por lo que dijo ahorita, ¿verdad? Pero nomás para que me quede aún más claro. O sea, cada caso se analizaría muy detalladamente y cuidadosamente, ¿verdad? No quiere decir que todos los que estén ahorita en esos tres supuestos que usted dijo, o sea, vayan a salir, ¿verdad? O sea, se supone que cada caso se revisa detalladamente, cuidadosamente, como usted dijo, si cumplen con los requisitos, etcétera, etcétera. A mí nada más me gustaría saber, que yo sé que ahorita no me lo va a poder, seguramente no lo va a poder responder, o sea, de conocer cuántas personas hay en estos supuestos, cuántos hombres, cuántas mujeres, y sobre todo, bueno, que en un momento dado los que tuvieran mayores posibilidades de cumplir con el indulto, con los requisitos y demás. Mire, con todo respeto, diputada, sabe que hay una de las cosas importantes, fíjense, una de las cosas importantes es determinar cuál sería el alcance del indulto. Es decir, si nosotros decimos que el Ejecutivo del Estado va a otorgar el indulto para aquellas personas sentenciadas que cumplan su sentencia en el año 2021, entonces, aun y cuando la persona no deba ser específicamente por los delitos en los cuales no esté prohibido el indulto. Obviamente que violaciones y homicidios, eso no está prohibido. Pero si son delitos, por ejemplo, narcomenudeo, falsificación de documentos, cualquier otro delito de los que no estén prohibidos dentro del artículo, hay un artículo 105 también, y son delitos de violación y homicidio, entonces pudiera proceder el indulto siempre y cuando la máxima es que cumpla su sentencia en el 2021. Porque si llegara a cumplir su sentencia en el 2022 y en adelante, aun y cuando fuera un robo agravado, no estaría dentro de la hipótesis que está estableciendo una disposición por parte del Ejecutivo. Pues nosotros tenemos que hacer, una vez que ya nos digan,
esa es la hipótesis por las cuales le vamos a dar, que cumplan su sentencia. Es como una salida anticipada de la persona. Sabemos que hay también cuestiones preliberacionales, pero si no se cumple de alguna manera por las cuestiones preliberacionales, entonces se otorga el indulto. Y consecuentemente este indulto, como le expresé, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que estar pagada la reparación del daño, naturalmente. Tiene que, de alguna manera, todo lo que está decomisado, los objetos no se devuelven. Y entonces, haga de cuenta que el juez de ejecución, cuando dictamine que va a salir por un indulto, también le fija ciertas obligaciones a la persona. O sea, es como las otras también preliberaciones que le dicen, tienes que firmar, tienes que estar pendiente, si incumples se te regresa de alguna manera. Entonces, no quiero adelantar la manera en que, cómo resolvería el juez, ¿verdad? Porque ese sería otro tema. Sin embargo, nomás lo que quiero decirle es que sí se abre el espectro para aquellas personas que pudieran también estar sentenciadas por el delito de robo agravado, pero siempre y cuando, si la hipótesis es que cumplan su sentencia, cronológicamente hablando, dentro del año 2021, entonces pudieran ser beneficiadas. Si no lo cumplen, si es más del 2022, entonces a lo mejor ya no es considerablemente. Tendría que ser, son hipótesis que se señalan dentro del indulto y que de alguna manera con la derogación de esta fracción, pues ya se abre un poco más el espectro, como dice muy bien el diputado de la Rosa, se abre el espectro y pudiéramos tener. Porque en el ejercicio que hicimos el año anterior, pues casi el 90% de las personas está por robo. Entonces había que de más o menos como de unas 180 personas o 150, o nomás 13 personas iban a ser acreedoras al indulto o menos. Entonces, eso fue un espectro, todavía habría que revisar de las 180 quienes han pagado la reparación del daño, etcétera, etcétera. Pero todo el espectro general eran más o menos unas 180 personas. Había mujeres, había hombres, pero le digo, una vez que vimos los delitos, dijimos, esta no, precisamente porque había este obstáculo. Mucha gente estaba sentenciada, como le dice, por un robo en un centro comercial, en una cadena de Oxxo, o se metió a una casa en un patio, robó algunas circunstancias, o que se robó un vehículo y después lo detuvieron, en fin. Ese es el tema fundamental de esta iniciativa digital. Precisemos algo, si me permite. Solo podrán ser beneficiados de esta disposición quienes cumplan su sentencia en el 2021. Esa es una opción, Esta es una opción que estábamos viendo el año pasado, que creo que sí, que es la misma opción que se va a utilizar en este año, que cumplan su sentencia en el 2021. Sí, señor. ¿Y dónde la vamos a establecer esa limitación? Esa limitación se establece en el acuerdo que emite el Ejecutivo del Estado, en el cual señala por qué se otorga el indulto de manera general. De manera general, puede ser una hipótesis de manera general, aquellas personas sentenciadas de manera ya no proceda ningún recurso, aquellas personas que cumplan su sentencia privativa de libertad en el año 2021. Y entonces nosotros tenemos que ver cuál del universo cumplen con esas sentencias y cuáles personas están sentenciadas por los delitos por los cuales puedan hacer susceptibles el indulto. Obviamente no son secuestros, ni homicidios, ni extorsiones, ni trata de personas, ni nada de eso. Son delitos menores en los cuales procede este tipo de delitos, este tipo de beneficios, pero le reitero, había un gran número de personas que cumplían la pena en el 2020 que eran por robo agravado y por ello pues no fue posible realizar ninguna determinación por parte del Ejecutivo. ¿Cómo estamos seguros de que
existirá esa limitación. En cuanto a la limitación de De que cumpla específicamente, su sentencia el 2021. es en la determinación. O sea, en el acuerdo que emita el Poder Ejecutivo, el titular, tiene que emitirse un acuerdo emitido por el Poder Titular, se tiene que publicar en el periódico oficial, y ahí vienen las especificaciones del indulto. O sea, si es para el 2021, se tiene que especificar ahí personas para el 2021, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley y los delitos que sean de su proceso. Pero ¿cómo es? Adelante, Blanquita, adelante. Ay, gracias. Oiga, Lic Trejo, pues eso también lo podríamos amarrar también desde el dictamen, ¿no? Esta inquietud del diputado de la Rosa respecto del acuerdo del Ejecutivo de que sean nada más los de 2021. Sí, si gustan así se podría mencionar, tanto en las consideraciones o probablemente con la redacción de un transitorio. Claro que sí, diputada. Okay. Si me permiten, yo creo que, bueno, esta sería una de las opciones, ¿verdad? De las facultades, como es una facultad discrecional del Ejecutivo, entonces podría señalarse esa que si acaso se pudiera dar en esa, y ya estaría dentro de la ley. Podríamos incluir un transitorio, ¿no, Guillermo? Con relación a este que esta modificación solo beneficiaría que buscar una redacción para un transitorio. Se me hace un poquito complicado porque el punto es que no va a llegar un gobernador con manga ancha en el 2022 y abra toda abra las puertas. Tal vez podamos plantear que la limitación se deroga para quienes cumplan la sentencia para ahorrarles nada más el último año. Es decir, la redacción buscarlo, o sea, ¿qué es lo que está planteándose? Que puedan liberarse, ahorrarse un año, hasta un año último. Y ahí no hay problema. Pero si lo dejamos así muy abierto, yo tengo mucha confianza en el actual gobernador, pero caray, otro gobernador, no sé. Adelante. Gracias, diputado. Claro que sí, podríamos buscar alguna redacción con esa intención. Sin embargo, en los subsecuentes artículos, incluso el licenciado Chávez Sáenz aquí los mencionó, al 105 y 103 creo, está limitado la procedencia del indulto, diputado La Rosa, y hay toda una gama de delitos, entre ellos la violación y todos aquellos que son imprescriptibles, en donde no operaría el indulto. Por eso es que podría verse satisfecha esa inquietud, diputado, en el sentido de que pudiera llegar un gobernador y que tuviera manga ancha, pues en realidad no la tendría porque está acotado con esos dos artículos, 103 y 105. En realidad la única intención aquí es, o el efecto directo por el que tendría esta reforma, según me entiendo con el licenciado Chávez, es con todos aquellos que se ven afectados, han sido sentenciados por el delito de robo en la hipótesis agravada. Entonces, la procedencia del indulto está acotada, pero está acotada. Y según entiendo del licenciado Chávez Sáenz, el criterio, porque sería un criterio solamente, un probable criterio, sería todas aquellas personas sentenciadas
bueno, que se deroga esta fracción tercera, pues cumplan también con los requisitos que establece la ley, que haya pagado su reparación del daño, etcétera. Un criterio es el que nosotros estamos dándole de que como una salida alterna, anticipada, que ya estén por cumplir en el año su sentencia y que nosotros le estemos dando una salida anticipada con este indulto para desfogar un poco los cerezos y poder tratar mejor, como bien lo decía la diputada Blanquita, tratar mejor lo de la pandemia. Pero efectivamente es un criterio y que puede ser cualquier otro criterio. Mire, yo sí suplicaría que sí se revise bien este punto, porque como va a tener que resolverlo el juez, cuando era una facultad única del gobernador, uno podía discutir con el gobernador, pero los gobernadores eran muy cuidadosos y solamente concedían el indulto en casos extremos. Pero cuando es una facultad, cuando ahora la facultad de conceder el indulto es un juez, entonces ya el juez no tiene no tiene facultades, no es una responsabilidad facultativa, sino si se reúnen los requisitos de la ley, pues tiene que otorgar el indulto. Entonces ahí por eso pensar pues en que en este caso de robo agravado se ponga una limitación de que esté en el último año, por cumplir el último año de su sentencia, aunque signifique modificar otros artículos, ¿no? O 2/3 partes, que haya cumplido 2/3 partes o 3/4 partes de su sentencia. Bueno, ya lo tuvimos separado. El punto de los delincuentes que cometen robo agravado con violencia es que ahí es difícil su rehabilitación, es difícil. Y en cuanto salen, ellos son muy audaces, y muy arriesgados. Entonces, en cuanto salen, vuelven y se cometen a veces, en el regreso cometen delitos más graves, porque si están como robo agravado quiere decir que no dispararon, ¿sí? Porque si no estarían por homicidio, y entonces a veces cuando salen, entonces sí disparan. Un caso muy dramático aquí es de un tipo, el que le decían el Chanquilas, que se escapó y fue a cometer un robo agravado y mató a la cajera. Entonces, yo entiendo muy bien esto, entiendo además que perdonarles el último año, de veras puede ser, como yo fui director del Cerezo 3 años, no tuve ningún problema, y fui director no interno, director. Entonces, perdonarles el último año, muchas veces un acto de bondad, de misericordia para ellos, hace que les cambie el chip, porque siempre han sido tratados de manera, con una gran discriminación y muy violenta adentro del Cerezo. Y a veces un cambio de este tipo que les da el último año de libertad, los hace de repente volver a creer en la humanidad y respetar a la humanidad. Entonces, yo sí estoy, esta limitación del último año me parece que puede ser el último año, y claro, con todos los requisitos, ¿no? Me parece que puede significar efectivamente una esperanza para los que están internos, y que nos ayude al proceso de rehabilitación y a desfogar las cárceles, pues por lo menos un año antes, ¿no? Y eso
Parece que no, pero sí es buena, es una buena ayuda. Si el licenciado Trejo nos ayudara a poder encontrar, y la licenciada Alejandra nos ayudaran a poder encontrar la redacción que efectivamente limitara a que este indulto en estos casos se pueda conceder a quien le falta un año, yo estaría totalmente de acuerdo, y me parecía un poco la idea de Blanca, de cómo hacerle para asegurar que sea en el último año. Para este gobernador y para los gobernadores que vengan o las gobernadoras que vengan. Pues entonces ahí nos ayudan Lick y Ale, Lick Trejo. Ahí estaremos en comunicación con el licenciado Trejo y con la licenciada Alejandra, con todo gusto. Y yo le comunicaré al señor fiscal general su apoyo para esta iniciativa y claro, con esta adición en cuanto a establecer un artículo transitorio en esa situación. No quiero expresar todavía si está de acuerdo o no el señor fiscal, pero yo creo que sí debe haber mucha esperanza porque, como bien lo decía el diputado de la Rosa, pues es una forma de poder darles esa esperanza también a los internos y a las internas y de alguna manera u otra pues tratar de que se integren pues a la sociedad. Entonces vamos viendo ese detalle y con todo gusto. Ay, pues muchas gracias, Lick Chávez, como siempre, su disposición para ayudarnos, siempre, sobre todo que apenas ayer le dijimos de la reunión y bueno, aquí está. Muchas gracias de veras por su disposición. A sus órdenes y yo también le quiero tema, agradecer. estamos. Le quiero agradecer también su tiempo y qué bueno que atendió rápido a nuestra petición. Fue muy nutritivo para nosotros escuchar toda su experiencia. Así. Sí. Así que le agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, diputado Shoa. Gracias, diputado de la Rosa. Gracias, Blanquita. Entonces, seguimos adelante. Dejamos pendiente para la siguiente reunión que nos lo presenten ya el proyecto o acabado con esta idea que hemos planteado y poder votarla en el sentido de que nada más poniéndonos de acuerdo o bien podemos citar la reunión muy rápido, porque ya tenemos claro exactamente, ¿no? La semana que entra inclusive. Muy bien, pero ya estar pues, al menos en paz nosotros mismos, ¿no? Hay una gran película de Al Pacino en donde él era abogado y intervino así en un acto de ingenuidad en la preliberación de una persona similar, y al salir mató a 4 gentes. Y entonces plantean este juego de los abogados y de la responsabilidad que tenemos los abogados cuando representamos a clientes que están en zona de riesgo fuerte. Muy bien, gracias. En virtud gracias, Lick. Sí, en virtud de que queda pendiente la votación de este asunto, pasamos al siguiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, damos la bienvenida al licenciado David Peña, integrante de la iniciativa Spotlight de la ONU Mujeres, agradeciendo que aceptara la invitación para participar en el estudio de la iniciativa. Se encuentra presente el licenciado David Peña. Sí, aquí estoy, diputado. Buenas tardes. Está. Acá estoy. Buenas tardes. Saludo a todas y a todos. Le dejo el uso de la palabra. Gracias, Gustavo, diputado. Buenas tardes, Blanca, querida diputada, a todas y a todos, compañeros, compañeras. Pues brevemente agradeciendo ante todo la invitación, la posibilidad que nos dan para poder pues estar en esta sesión con ustedes, poder compartir estas reflexiones y poder compartir sobre todo
nos pedía Alejandra, con quien hemos tenido un trabajo bastante coordinado y bastante bueno, Alejandra, que pudiéramos compartirles cómo fue un poco el proceso, la esencia de lo que arribamos el 10 de diciembre, gracias al impulso, desde luego, de Blanca, de Jero, las diputadas, diputados que han estado pues acompañando el proceso legislativo, este proceso que hemos estado desarrollando desde Spotlight. Entonces, si me permite, les voy a compartir la pantalla. Son algunas, la presentación, solamente la presentación para que pudiéramos estar pues dando seguimiento al proceso. Brevemente, esta iniciativa ya la hemos compartido en otros momentos con ustedes. Es una iniciativa que se tiene a nivel global, interagencial, con varias agencias de Naciones Unidas que han estado impulsando, sobre todo campaña, trabajo legislativo, análisis de datos, análisis de casos también a nivel regional. En este caso le tocó a México. Se lanza esta campaña sobre todo para impulsar diferentes niveles o diferentes acciones estratégicas que vinculen la acción política, la acción pública con la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. En ese marco, en el caso de la iniciativa Spotlight en México, se desarrollaron 6 pilares, 6 grandes grupos, digamos, de contenidos o 6 grandes grupos de intereses sobre los cuales se podría estar trabajando. Y el primero de ellos, que es en el que nosotros hemos estado trabajando decididamente como una agencia de cooperación, perdón, como una instancia de cooperación, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Nosotros somos una organización defensora de derechos humanos que tenemos sede en la Ciudad de México, pero tenemos pues casi prácticamente 20 años de trabajo en Chihuahua sobre casos de feminicidio, casos de desaparición. Y bueno, a partir de toda la experiencia que hemos adquirido, nos pidieron hacer este ejercicio de trabajo, digamos, de análisis en el paquete 1 o en el pilar 1 de la iniciativa Spotlight, que tiene que ver con la revisión del marco normativo. ¿Qué implica la revisión del marco normativo? Pues precisamente revisar cuáles son las iniciativas que se tienen que estar reformando, cuáles son las iniciativas que se tendrían que estar modificando. Bueno, y en ese marco nos ha tocado hacer primero, ya se los presentamos, es brevemente, 2 minutitos nada más, un diagnóstico sobre la actualización del marco normativo a nivel federal y estatal, qué se tiene que modificar. Después estuvimos haciendo un trabajo muy interesante con sociedad civil para definir la agenda prioritaria, cuáles son estas agendas, tanto del legislativo como del poder, del legislativo como de sociedad civil, para conformar esta agenda prioritaria. Hicimos este intercambio con sociedad civil y a partir de todos estos análisis, de todas estas reuniones, todo este cruce que hemos estado teniendo, se saca un listado de problemáticas en el estado de Chihuahua, digamos, que son las agendas o que son los temas que nos interesa, que no nos interesa, que son los temas que identificamos como parte de la iniciativa Spotlight en consonancia con los temas de sociedad civil, con las preocupaciones desde el Poder Legislativo. Y a partir de esta serie de problemáticas de agenda común, se generan vamos haciendo, bueno, le aplicamos toda una metodología de análisis, de revisión, de incidencia de los temas, de conexión de los temas con política pública, conexión de los temas con el impacto legislativo, conexión de los temas con materia de prevención, procuración de justicia, también con el tema del Poder Judicial. Y de todo este andamiaje, que hicimos varios procesos de metodología para hacer este análisis, llegamos a la conclusión de que hay 6 temas prioritarios en los cuales se tendría que estar impulsando en el ámbito legislativo en el estado de Chihuahua. Feminicidio infantil, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, violencia sexual, huérfanas y huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio y responsabilidades administrativas con perspectiva de género. En ese gran marco, estos 6 grandes temas, hemos estado trabajando en diferentes reuniones con el Congreso, reuniones del 30 de octubre, el 13, 19 y 26 de noviembre del año pasado, para poder arribar a un primer memorándum de entendimiento que se suscribió justo el 10 de diciembre del 2020, del año pasado, finales del año pasado, en donde se establecía, digamos, coincidencia
de poder trabajar de forma conjunta, tanto de la iniciativa Spotlight, desde ONU Mujeres, principalmente, que es la agencia que encabeza este pilar relacionado con el marco normativo, la actualización del marco legislativo, y el propio Congreso del Estado de Chihuahua. Entonces, a partir de este memorando de entendimiento, se presenta la primera iniciativa, que es esta justo la que les vamos a, que ya ustedes conocen, y si no conocen ahorita brevemente se las compartimos cuáles son los impactos que está teniendo esta iniciativa y por qué a nosotros nos parece muy importante. Se presenta este mismo día, suscrito por la diputada Georgina Bujanda y la diputada Blanca Gámez. Se suscribe una primera iniciativa como parte de este acuerdo de trabajo con el Congreso del Estado de Chihuahua para reformar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley que regula, y esta es muy larga, la prestación de servicios para la atención, cuidado, desarrollo integral infantil de Chihuahua. Esta iniciativa ya la tienen ustedes, se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, es una iniciativa que ustedes van a estudiar. No vamos a hacer el análisis, digamos, de cada uno de los artículos de la iniciativa, porque ustedes ya la tienen, la pueden revisar fácilmente, pero sí nos parecía muy importante, y así nos lo pidió la diputada Blanca y la licenciada Alejandra, el poderles compartir qué impacto tiene esta iniciativa, esta primera iniciativa en el marco de este gran proyecto Spotlight y de este acuerdo de entendimiento, el memorando de entendimiento con el Congreso del Estado de Chihuahua. ¿Qué impacto tendría el poder avanzar en una iniciativa de este tipo o con esta iniciativa? Y aquí es un ejercicio, si ustedes ven las columnas y líneas que están cruzadas, justo porque lo que buscamos es hacer un cruce entre los temas, estos temas que yo les presentaba, feminicidio, violencia sexual, y los contenidos mínimos que tendríamos que estar incluyendo, y ahí dice la primera ley es la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, si vamos a entrar a una reforma de la Ley de Derecho, de la Ley Estatal de una Vida Libre de Violencia, ¿qué temas podríamos abordar desde esta ley? Son feminicidio infantil, violencia familiar y violencia sexual. ¿Y cuáles serían los tópicos, los contenidos mínimos que debería de incluir una reforma en este sentido? Y son esta columna de la izquierda. Establecer obligaciones para fijar responsabilidades entre personas servidoras públicas por omisiones que no prevengan actos de violencia contra niñas, establecer obligaciones para generar campañas de prevención y denuncia en casos de violencia de cualquier tipo contra niñas, niños y adolescentes, establecer la obligación de elaborar protocolos especializados para la investigación del delito de violencia familiar como parte de las obligaciones asignadas a la Fiscalía, entendiendo aún que en la transición de la Fiscalía Autónoma, la referencia normativa de obligaciones de la ley estatal se sigue manteniendo como parte de este andamiaje de coordinación interinstitucional. Establecer un sistema de información que identifique el riesgo feminicida en los casos de violencia en el ámbito familiar, casos de tentativa de feminicidio y las consecuentes obligaciones de las autoridades para proteger a las víctimas. Y bueno, un sistema de alerta temprana, definir la violencia sexual a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para elevar, digamos, el estándar, para tener una interpretación más amplia de este estándar de violencia sexual, como ha estado reconocido en la Corte Interamericana, establecer obligaciones para contar con protocolos especializados para la investigación de delitos sexuales con perspectiva de género, establecer las obligaciones de la Secretaría de Educación en materia de prevención y detección de la violencia sexual. Y así tenemos las otras dos legislaciones igual, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cuáles son? Solo esto que estoy presentando, para que digamos no me pierda luego, esto que estoy presentando solo es el impacto que se está buscando con la iniciativa que se presentó el día 10. Si se logra avanzar con esa iniciativa, si se logra aprobar, se tendría impacto en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sobre 3 temas: feminicidio infantil, violencia familiar y violencia sexual. Si logramos avanzar en esa misma iniciativa en la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, como está presentada, la propuesta de la iniciativa obviamente sujeta a discusión, revisión, enriquecimiento, todo el proceso legislativo que además siempre abona y siempre ayuda a mejorar las propuestas, se podría impactar en el caso de niñas, niños y adolescentes a feminicidio infantil, desaparición de niñas y mujeres,
violencia sexual y huérfanos de mujeres víctimas del feminicidio. Viene una serie de 2, 4, 6, 8, 9, 10 temas, 9, 10 contenidos que en este caso, para ser trasladados a la iniciativa, obviamente no van con esta redacción. Ya ustedes saben perfectamente en técnica legislativa, se retoma la esencia de estos objetivos que nosotros estamos planteando en la columna verde, en este listado de tópicos que están en verde, y se hace una adecuación normativa ya en redacción en técnica legislativa para ir haciendo la incorporación de artículo, fracción y la redacción normativa que se establezca, digamos, o que esté adecuada a lo que ya se ha trabajado en el propio Congreso. Y en ese mismo sentido es la última, la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de Chihuahua. En este caso son 2 aspectos o 2 tópicos de los que se tendrían que estar abordando. Se desarrollan a lo largo de la iniciativa en varios puntos y si logramos o si lográsemos avanzar en ese sentido, y yo digo lográramos porque me siento parte no solo de la iniciativa, sino del trabajo que están haciendo en el Congreso de Chihuahua,